tenemos la ocasión de contar con Eva Méndez Rodríguez, profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva es diplomada, licenciada y doctora en documentación, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid desde 1997 y profesora titular desde mayo de 2008. Ha desarrollado labores docentes y de investigación en otras universidades e instituciones españolas y extranjeras y ha sido ponente en más de 70 congresos en España y en el extranjero. Es autora de diversas publicaciones y ha participado y participa activamente en distintos grupos de trabajo e investigación internacionales sobre diversos estándares para la web y la descripción de recursos electrónicos. Desde septiembre de 2011 es vicerrectora adjunta de Infraestructuras y Medio Ambiente. Eva, cuando quieras, puedes empezar la ponencia. Pues muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Esta es la ponencia más dura de la sesión. Todo el mundo ha comido bien. En esta tierra se come fenomenal. Pero bueno, voy a intentar hacer lo máximo posible para no aburrirles. Yo creo que en este tipo de sesiones lo que se trata de la primera ponencia es que habrá un marco general de lo que se supone que va a ser el resto de la tarde. Entonces, aunque me he visto muy tarde el programa, creo que he concebido bien mi presentación. En primer lugar, lo que quiero es, como no puede ser de otra manera, agradecer a Artium que organice estas jornadas en general, porque yo creo que es un hito para el mundo profesional de la documentación, a todos los que nos importa la documentación en cualquiera de sus formas o en cualquiera de sus centros. Y creo que también que es muy de agradecer que me hayan invitado y creo que también tengo que pedir disculpas por haber aceptado, porque es un descaro por mi parte con mi agenda y mi poco conocimiento de los museos haber aceptado un reto como este. Pero bueno, me alegro mucho y trataré de explicaros más o menos lo que yo considero que está siendo un cambio de paradigma, pero vamos a tratar de discutirlo juntos. Bueno, el título de la ponencia es Desde el reino de Lothlam, ¿no? ¿Qué querría contaros o qué me gustaría hablar o qué quería transmitiros? Por un lado, quiero hablaros de un nuevo reino, yo le llamo un nuevo paradigma. Esta mañana Elena Rosera se ha referido a una nueva filosofía, Ana Martín se ha referido a un nuevo paisaje y yo me refiero a un nuevo reino. ¿Por qué yo le llamo un reino? Porque en realidad es una forma que está impactando desde arriba abajo a todas las instituciones culturales y de la memoria. ¿Y por qué le llamo un cambio de paradigma? Que es una cosa que queda así como muy sesudo siempre que hablamos de tecnología. Esto es un cambio de paradigma. Yo llevo 15 años y habré oído, trabajando en los metadatos, esa frase que esto es un cambio de paradigma, yo creo que, no sé, 200 veces. Pero yo creo que en realidad lo que tiene un paradigma, y cuando se cambia de paradigma, es el carácter fundamentante y generador de una nueva filosofía. Por eso me ha gustado que Elena esta mañana se refiriera a una filosofía. ¿Y qué son las instituciones GLAM? Las instituciones GLAM, aunque queda muy glamuroso el acrónimo, son las galerías, las bibliotecas, los archivos y museos, pero yo creo que GLAM es un nuevo concepto. Por ejemplo, GLAM es un concepto que ha generado Europeana. Yo os comentaba en la comida que, de hecho, Europeana se llama políticamente y estratégicamente Europeana porque dejamos de llamarle IDL, European Digital Library, porque era muy persistente el término de biblioteca y no reflejaba los intereses de otras instituciones culturales. Y yo creo que LAM o GLAM es una forma de denominarlo, una forma de acrónimo, que nos encanta utilizar acrónimos, pero va a ser un acrónimo que en 10 años va a ser como el escáner. Todo el mundo va a saber lo que es y nadie se va a acordar de lo que significa. Luego también os quiero hacer un poco de reflexión, aunque los siguientes en el uso de la palabra probablemente van a profundizar en sus propios casos de uso, la Biblioteca Nacional o el proyecto Mis Museos de Nos. Contaros un poco lo que yo llamo el efecto wabi-sabi del Lothlam, ¿no? Del efecto wabi-sabi al Lothlam, ¿qué quiere decir? El wabi-sabi, vosotros que sois mucho más instruidos en el arte y en las estéticas, es una estética japonesa que lo que hace es disfrutar de la estética de lo imperfecto. Y yo creo que los que llevamos 15 años o más trabajando en metadatos, estamos un poco viviendo eso. Hay un colega que comentábamos en el congreso del Dublin Core en Austin hace un par de semanas, que era un poco frustrante para los que llevamos tanto tiempo trabajando en esto, cuando los metadatos los hemos vendido y los hemos creído y los hemos prometido como la clave de la interoperabilidad, que de repente necesitamos algo más que metadatos para la interoperabilidad. Y que nuestros metadatos
son muchos, llevamos 20 años creando metadatos, llevamos 20 años de sistemas de gestión de información digital y nos hemos dado cuenta que nuestros metadatos son feos, son muy feos. Pero en esa estética de lo feo también hemos visto que la imperfección tiene su punto y el Link Open Data o el nuevo paradigma, el nuevo reino que viene de arriba a abajo, realmente imperando en los sistemas y servicios de información digital, nos va a permitir cambiar un poco esta estructura. Y luego también, por último, de lo que me gustaría hablarles es de cómo prepararnos para llegar a este nuevo cambio de reino, este nuevo cambio de paradigma, cómo hacer con esos datasets, que cada vez son más voluminosos, de las instituciones de la memoria, para que estén disponibles públicamente y sean reutilizables. Esta es la clave. Parece que antes no, pero ahora todo el mundo ha descubierto que las bibliotecas, los archivos, los museos, las galerías son Public Sector Information. ¿Qué quiere decir esto? Que la Comisión Europea ha hecho una directiva en que reconoce el valor como institución pública y por ello impera el hecho de la apertura de los datos como política internacional porque somos del sector público. Luego, cuando os cuente un poco la historia de cómo surge el OZ y cómo surge toda esta tendencia y por qué triunfa, vais a ver cómo en realidad estábamos creados, o los metadatos imperfectos estaban creados para que ocurriera algo como esto. ¿Qué compañeros tenemos en este viaje? Pues en este viaje tenemos estándares de metadatos que nos van a permitir de alguna forma estructurar nuestra información dirigida a un tipo de sistema o servicio de información digital, museo, biblioteca, lo que sea. También tendremos, y estoy mirando así porque teóricamente eso tendría que salir después. Lo he hecho a propósito para que así os despertéis. A ver, los compañeros de viaje son los estándares, los vocabularios y los metadatos. Y luego ya salía esto que quedaba súper chulo encima, que son los estándares de Link Open Data. Un poco para contaros cuáles son las estructuras de este viaje, ¿no? Los vocabularios como conjuntos de esquemas, que luego profundizaremos un poco más, y los metadatos como parte fundamentante. De hecho, en el año 2003 o 2004 se refería al estándar del Dublin Core como uno de los aspectos fundamentantes de la web semántica. Llevamos muchos años hablando de metadatos y, como os decía, después de 20 años creando metadatos, yo creo que llega el momento de hacer un acto de contrición y decir, bueno, sí, hemos creado metadatos, pero son silos de información, son islas semánticas, como yo les denominaba en el año 2001 en mi tesis doctoral, y en el fondo estamos intentando crear algo más a partir de esos metadatos. Un poco de contexto. ¿De qué hablábamos? Hablando de la web semántica, hace unos 10 años aproximadamente. Pues yo concretamente, en el año 2001, lo que había hecho era embeberme de la teoría de la publicación, que yo creo que es una de las publicaciones más citadas en la historia de la literatura científica, de la revista Scientific American, un artículo donde se define de una forma muy inteligente, además, que la web semántica es una extensión de la nueva web, que vamos a continuar con calidades informativas distintas, que los ordenadores, gracias a la capacidad de inferencia y procesamiento, van a mejorar la capacidad de entendimiento de la información, que todo esto iba a ser mucho más bonito. ¿De qué hablaba yo en el año 99? Como os podéis imaginar, en el año 99 utilizaba la letra Comic Sans Serif para mis presentaciones porque iba a la guardería. Es una letra de guardería. Entonces yo hacía mis presentaciones con una letra de guardería, porque en ese momento, en el año 99, era donde yo me desempeñaba, en la guardería. No, bromas aparte, en las 7ª Jornadas Catalanas de Documentación del año 99, yo con la misma temeridad que demuestra la estética de mi presentación de aquel momento, decía que RDF era el modelo de metadatos flexible para las bibliotecas digitales del próximo milenio. Lo que sé 15 años después es que tuve mucho morro en decirlo así y me aventuré mucho, pero el tiempo me ha dado la razón. Y objetivamente RDF, además ahora cuando leo esa ponencia, es tan naif como la letra que utilizaba, se ve inmadura, se ve promisoria porque era una investigadora joven que creía en esto y que apostaba por ello, pero el tiempo me ha dado la razón. ¿De qué hablaba en el año 2004? En el año 2004, en uno de los editoriales de SEDIC, hablaba de que la web semántica es una web más bibliotecaria. Pero luego, revisando mis archivos, me he dado cuenta de que sigo hablando de lo mismo. En
en una entrevista que nos hicieron, que compartí con mi colega de NOS, en la Universidad de Salamanca, la televisión de Salamanca, descubro que digo exactamente la misma frase y no había hecho este acto de contrición que he hecho para esta ponencia de analizar cuál es la evolución del Link Open Data desde la teoría de los metadatos y la web semántica. Entonces diréis, si sigues diciendo lo mismo, pues acabamos aquí la ponencia y te vas para casa y ya está. Pero bueno, lo que voy a tratar es de justificarme que sigo diciendo lo mismo, porque a mí me pasa lo mismo que le pasa a este señor, a Tim Berners-Lee, que desde el año 89 lleva hablando de lo mismo. Primero hablaba de la web, luego hablaba de la web semántica y desde el año 2009 habla de Link Open Data. Este es uno de los vídeos, yo creo que de los más vistos también. Si el documento de Scientific American del 2001 marca un antes y un después para la teoría de la web semántica, el vídeo del TED de 2009 y también el del 2010, donde ya se le va la pinza, como decía un colega mío de la Universidad de Keio, no, es que a Tim se le ha ido la pinza cuando empezó a decir, abran sus datos, raw data, abran sus datos y venga todo el mundo, datos, como que ya es no es solo una ponencia expositiva, sino que además era imperativa, ¿no?, de abrir estos datos. Pues a este señor también le pasa lo que a mí, lleva 20 años diciendo lo mismo. ¿Pero por qué lleva diciendo 20 años lo mismo? Porque al fin y al cabo, de lo que llevamos hablando 20 años es de la web. Lo que ha cambiado a las instituciones de la memoria, a los archivos, bibliotecas y museos, es la web. No es la Semantic Web, ni Link Open Data, ni cualquier tontería por el estilo. Lo que ha cambiado realmente es la web. Y de lo que llevamos hablando, no solo 20 años, sino en el caso de la web, 25, es el icono de los 25 años de la Carlos III, que también celebramos 25 años, llevamos hablando de la web y otras cosas, pero hoy, por ejemplo, en Santa Clara es el TPAC, el Technical Plenary del consorcio de la web, y están celebrando justamente que hace 25 años que la web existe. Hace 25 años que la web existe y HTML5 es estándar recomendación desde el lunes pasado. RDF es un estándar estable desde el año 2004, pero empezamos a hablar de RDF en el año 97 y en febrero de este año se convierte en un estándar de recomendación y en un estándar revisado para compartir esos datos que no solo documentos. Ahí os he puesto una copia de un tuit que justamente enviaba Lucas Koster, que es uno de mis bibliotecarios favoritos de la Universidad de Ámsterdam, que dice que menos mal que la Semantic Web ya no existe y que ahora de lo que existe realmente es la web, porque en realidad llevamos hablando 25 años de lo mismo. Esta es otra de los estándares evolutivos, junto con el que ha presentado Elena esta mañana, ¿no?, del hombre, del homo que crece en la web 1, en la web 2, en la web 3. Yo creo que hay ahí un error también, porque la web 3, en realidad lo que se llama la web 3 es previo a la web 2.0. La web 2.0 surge como marbete en el año 2004, sin embargo, la web semántica llevamos hablando de ella desde el año 97. Y lo que pasa es que todas estas tecnologías confluyen en un momento en el que la web ya no es lo que era. Yo siempre digo que la web es un sitio en el que hay que estar. Obviamente, lo que no está en la web no existe. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Vais a empezar a interactuar, ¿eh? Porque como se duerma alguien, os levanto de pie. La web es un sitio en el que hay que estar, pero no hay que estar de cualquier manera. No vale con estar con un HTML, no vale con convertir un documento, porque te hacen unas coplas. Y además uno se da cuenta. Yo mantengo mi web del año 98 para explicar en la asignatura de web social que las webs de hace 15 años o más eran lo mismo que ahora, pero con menos recursos y con menos tecnología. Y con una estética pues mucho más naif. Pero además de ese cambio estético, y utilizo tanto el recurso de la estética porque sé que sois conservadores de arte y valoráis mucho eso, además de esa estética estamos en un cambio real de paradigma que nos hace pasar de una web de documentos a una web de datos. Y si alguien sabe de datos, somos los bibliotecarios, los archiveros, los museólogos, porque llevamos coleccionando datos toda la vida, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que parece que los metadatos los han descubierto ahora los de la web. No, perdonad, los metadatos los han descubierto los bibliotecarios. Lo que pasa es que antes le llamaban otra cosa, que tenía mucho menos glamour. Se llamaba catalogación. ¿Os acordáis? En una conversación con un colega también en el Congreso de Metadatos, decíamos que es una cuestión de marketing, ¿no? Pero tú en una tarjeta de visita a un español te pone jefe de procesos técnicos. Eso no tiene glamour de ningún sitio. Y tú agarras una tarjeta de la Universidad de Duke y te dice el tío, Metadata Architect. Eso es marketing, porque en realidad lo que llevamos haciendo es lo mismo. Es una cuestión de promocionar lo que hacemos, que es crear datos. Los metadatos son datos y la web de datos, Link Open Data, es una web de datos, también de metadatos. Por eso es el lugar natural para las bibliotecas.
En la discusión, esa que tuvimos en la Universidad de Keio hace como unos 4 o 5 años, acababa de decir Tim Berners-Lee el polémico TED, bueno, no fue polémico, pero dentro del consorcio de la web sí fue polémico, porque fue muy arriesgado lo de abrir los datos. Y la gente del consorcio de la web decía que no todos los datos se podían abrir. Y yo decía, me parece muy bien que no estéis de acuerdo, pero los datos de las bibliotecas se tienen que abrir, porque son información referencial, son información que se ha creado para ser enlazada. O sea, a mí me parecía tan lógico que Link Open Data consumiera la tecnología o consumiera los recursos, los datos de las bibliotecas para llevarse a su plena distribución, que era como un regalo que alguien lo dijera, ¿no?, en una cosa tan afamada como un TED. No se trata solo de poner los datos en la web, sino de crear una web de datos. Mis alumnos, y aquí voy a mirar a Quique, porque ha sido alumno mío del Máster de Biblioteca, Servicios de Información Digital, siempre saben de la diferenciación que yo hago, por una cuestión eminentemente didáctica, de la información en la web o la información para la web. Una cosa es poner la información en la web con una visibilidad, o la gente que te dice, no, es que yo cumplo con la ley de los servicios públicos y de transparencia porque yo tengo toda la información en la web. Dices, no, perdona, tú tienes tus datos publicados en la web, pero no para la web semántica. Esos datos no son extrapolables, no se pueden sacar, no se pueden reutilizar. Que tú tengas un catálogo, tú ahora mismo buscas por Cervantes en Google y no te sale ningún registro de biblioteca, salvo que te salga algún registro de alguna colección de metadatos que alguien haya publicado, un paper sobre Cervantes, pero no de un registro de biblioteca de un formato MARC. Esos son datos que están en la web, de visibilidad web, pero que no están para la web. ¿De acuerdo? Además, también a esto se une la cantidad. Se decía que en 2010 que aproximadamente habría 998 exabytes de información. Yo, a partir de hablar de teras, ya se me va. O sea, de exabytes, casi 1000 exabytes de información. Que esto es lo que permite que Link Data y el Link Open Data se mezcle y la gente se haga un lío con el Big Data. Pueden ser datos abiertos, pueden ser datos enlazados, pero ni todos los datos abiertos tienen por qué ser datos enlazados, ni todos los datos enlazados tienen por qué ser abiertos. Y ninguno de los dos, por supuesto, tiene que ser Big Data. Porque para ser Big Data hay que ser Big. Y no todos los metadatos son big. Oh, no, pero me vas a decir 30.000 millones. No, es que no. Big, hablando de data es otra cosa. ¿Vale? Esta es una transparencia que utiliza también Christian Bitzer y también mucho Tim Berners-Lee, en que habla de los hilos de información, que es algo que también ha referido Elena esta mañana, y que a mí me encanta porque yo nunca lo había hablado así, pero yo hablaba de la verticalización de la información, de que hemos creado, lo que yo llamaba en mi tesis doctoral en el año 2001, islas semánticas, ¿vale? Cada silo de estos tiene su modelo de metadatos, su vocabulario, su estructura, su sistema de información y además está encantado de conocerse. Yo siempre digo que los metadatos son como los cepillos de dientes. A todo el mundo le parece muy buena idea, pero cada uno quiere usar el suyo. Es exactamente lo mismo. Pues en cada uno de estos silos hay un cepillo de dientes, una estructura, un vocabulario de metadatos, un vocabulario, un esquema de contenido, pero ¿cómo hacer que estos silos se comuniquen entre sí? Y esto me vino al pelo cuando vi esa transparencia, porque entonces dije, ahora saco yo la mía. Esta es la mía, la que yo llevo utilizando más de 15 años, que es una adaptada y redactada de mis colegas Stuart Weber y Max Deckers, donde ellos ponían aquí la palabra biblioteca. Yo ya me tiraba al pisto y digo, pues yo digo GLAM. Entonces digo bibliotecas, archivos y museos, y ya tengo los 3 silos creados. Que en el mejor de los casos se entendían entre ellos, en el mejor de los casos. Y esto ha hecho mucho, el protocolo ahí, y por ejemplo en el GLAM de Europeana, que Europeana es un GLAM como concepto, yo tengo archivos, bibliotecas y museos, que gracias a OAI, a un esfuerzo de un modelo de datos, se entienden entre ellos. Pero lo normal es que el paradigma, el contexto GLAM, no se entienda con el paradigma de la empresa, y tiene mucho que ver. Y, por supuesto, no se entienda con el paradigma del gobierno electrónico, y tiene mucho que ver, hasta el punto de que, por directiva, ahora mismo los GLAM son parte del PSI, del Public Sector Information. Y, por supuesto, ni que decir tiene la interacción que tienen los datos científicos con el GLAM, ni, por supuesto, lo que tiene todas las páginas web que pueden realimentar los sistemas de servicios de información digital. Y las empresas, a su vez, pueden tener relaciones con el comercio y con cualquier otro sistema. Esto, al fin y al cabo, no dejan de ser los hilos de los que habla Tim Berners-Lee, no dejan de ser
contextos, verticalizaciones de la información con sus vocabularios, con sus estándares, donde los metadatos llegan a ser frustrantes. ¿Quién me iba a decir a mí? Yo, Eva Méndez, diciendo que los metadatos sean frustrantes. Vamos, que he sido una militante convencida de los metadatos, pero que no es que sean frustrantes, es que no son suficientes. Y por eso, ¿qué tenemos que hacer para explotar todos estos datos que están en esos silos, donde las bibliotecas, archivos, museos y galerías tienen un papel predominante? Reutilizar esos datos. Los datos solamente se pueden reutilizar cuando están libremente expuestos y están hechos de una forma estandarizada. Esto entra dos factores claves, la tecnología y el factor legal, que es, al fin y al cabo, Link Data se puede conseguir con un poquito de RDF, un poquito de Sparkle, un poquito de cuestiones técnicas. Pero Link Open Data solamente se puede llegar a conseguir cuando hay una posibilidad de que las herramientas respondan a imperativos legales. Es lo que ocurre para compartir los datos en Europeana. No solamente tienes que ser IDM compliant, sino que además tienes que firmar un DEA, tienes que firmar todos los derechos y tienes que compartir tus licencias completamente de dominio público. Que dominio público no es ponerlo público en la web, es distinto, es la libre reutilización. Y esto genera también un sector cultural, que es lo que yo creo que los GLAM no pueden perder la información. Y bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a poner esta transparencia yo? Toda transparencia, Link Open Data, toda ponencia que se precie, tiene que poner esto, que no se ve un pimiento y que no sepa que la usamos, pero queda súper glamuroso. ¿A que sí? Bueno, lo que vamos a hacer es hacer un zoom, vamos a intentar hacer un zoom a ver qué hay ahí. ¿Qué hay en los datasets? ¿Qué vocabularios hay? Porque esto, al fin y al cabo, no es más que una versión estética, volviendo a utilizar el recurso de la estética, de mis islitas semánticas, de mi movidita que yo me hacía en el año 98, cuando defendí mi tesis doctoral citando a Stuart y a Max Beckers. Pero esto, al fin y al cabo, la diferencia que tiene es que las flechitas no me las inventaba yo, que yo hablaba de la comunicación entre islas semánticas en mi tesis doctoral. Es que ahora esas flechitas son reales y tienen una interrelación. Pero ¿qué hay en la web semántica? ¿Qué hay en la Link Open Data Cloud? En este invento que no es más que, al fin y al cabo, una expresión gráfica, porque hemos mejorado mucho en visualización de información, de los datasets o de las colecciones de datos que existen. Hay absolutamente de todo. Desde datos y programas de televisión, por ejemplo, la BBC en este sentido tiene muchísimo, programas de radio, información de censos, información estadística de índole diversa, información de turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, información, por supuesto, del ámbito de las bibliotecas, archivos y centros de documentación. Os he elegido tres datos, tres repositorios de datos o tres datasets, no serían repositorios técnicamente. El proyecto de datos de la Biblioteca Nacional de España, que me imagino que Isabel os hablará como use case, el Amsterdam Museum o, por ejemplo, WorldCat, que WorldCat no solo tiene expuesto su catálogo de Link Open Data, sino que además ahora ha migrado el catálogo a schema.org para ser consumible por los buscadores, que es algo que también intentaré hablar un poquito luego. Y luego también tenemos vocabularios de carácter tradicional, vocabularios que son lo que yo llamo LOVE, Link Open Vocabularies, que al fin y al cabo son colecciones de términos, de conceptos, pero con mucho más glamour. Volvemos a lo mismo, una cuestión de marketing. Hacer un tesauro no tiene ningún glamour. Ahora, haces una antología y te cubres de gloria. Pues es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que el Agrobook en SCOS no es ni más ni menos que un tesauro de toda la vida. Además, el Agrobook es un tesauro pre-web semántica, que si los cosificas, le permites tener su bolita. ¿Vale? Y luego tenemos, pues, información estadística, toda la información de datos de los gobiernos americanos, del Reino Unido, y aquí tenemos las bolitas que han creado mis colegas de NOS con todos sus datasets que han publicado. Estaba más abajo, es que no las podía poner todas en la misma transparencia, pero a mis museos de España, todas las colecciones de datos de alguien que cumple una serie de características para tener su bolita. Esto me recuerda a una discusión que tuve con una alumna del año pasado, que le dirigí yo su trabajo fin de máster y ella trabaja en literatura medieval. Y ella dice, no, yo es que he hecho mi ontología como trabajo fin de máster, pero yo lo que quiero es mi bolita. Digo, bueno, vale, pues vamos a cumplir los estándares, todo lo que pide estar en el Data Hub y lo subimos a CECAM para que tú tengas tu bolita. La última versión de CECAM de la Cloud es de agosto de 2008, aunque ahora mismo tiene casi 600 datasets, lo que se visualiza no son todos. Y de hecho, una sorpresa, porque después de hacer la presentación,
anoche en el hotel revisando, me di cuenta que el último dataset que se ha unido a los 9.016 conjuntos de datos que están de alguna forma registrados en ese Data Hub, que esto es como lo de no son todos los que están, pero sí, no están todos los que son, pero sí son todos los que están, pues eso, no es que estén todos los datasets del mundo aquí, pero sí todos los que están cumplen con una serie de requisitos que hacen que tengan una disponibilidad al menos, bien por la tecnología con la que están expuestos o bien con el número de datos que recogen, que les permite estar expuestos en este repositorio, por decirlo de alguna manera, de conjuntos de datos. Y el último es justamente el GLAM Inventory, que yo creo que mucho del buzzword, de la conceptualización que tiene este término de GLAM, es justamente por el proyecto OpenGLAM, que es uno de los proyectos más conocidos ahora mismo de abrir información de las bibliotecas, archivos y museos. Tiene muchísima interrelación con Europeana también, y justamente acaban de subir su conjunto de datos que cumple con estándares abiertos. Y si seguimos mirando qué hay en la nube esta maravillosa de bolitas que nos encanta exponer cuando hablamos del Link Open Data, nos encontramos que en las bibliotecas son muchos de los actores de estos datasets. Las bibliotecas en este mandato que os decía yo, por eso hablo del reino del Link Open Data y del LoveLAM, es un mandato arriba abajo. Las bibliotecas han hecho eco enseguida de este mandato arriba abajo. Hay 502 conjuntos de datos encontrados para bibliotecas, 201 para archivos. Los archivos siempre parece que son como más discretos, pero yo, por ejemplo, en el congreso del Dublin Core que estuve hace un par de semanas en Estados Unidos, me impresionó, porque además era un trabajo que yo no seguía tan de cerca como el de las bibliotecas o como me pasa con el de los museos, todo el trabajo que se ha hecho en archivos en Link Open Data. Y, por supuesto, los museos también tienen su cota y también tienen expuestos 50 datasets. Y luego, otra de las expresiones que se utiliza mucho, que es como un poco un cajón desastre, es el de Digital Repositories. Cuando no sabemos dónde clasificarlos a un conjunto de datos culturales, llamamos que es un repositorio digital, que siempre es muy socorrido. Pero bueno, incluso en estos inclasificables tenemos incluso bibliotecas que no sé por qué aparecen dentro de esa colección digital de repositorio y no aparecen como biblioteca per se. Quizás un poco porque estamos huyendo del marbete biblioteca en sí mismo, ¿no? Yo, de hecho, además es una cosa que me encanta, que con el tiempo me rebato a mí misma. Entonces, en vez de ser esta gente pesada que siempre cuenta lo mismo y está de acuerdo consigo mismo y encantados de conocerse, yo no, cada tiempo me da una marabunta y no estoy de acuerdo conmigo misma. Entonces, hace un par de años publiqué un paper, que era un contrapaper a otro que había hecho hace 10 años, en el que decía que las bibliotecas son cada vez menos biblioteca y cada vez más digital. Un poco justamente buscando este nuevo concepto que necesitamos de llamar a las instituciones culturales a los repositorios digitales. Y en este momento en el que yo voy a hablar de la chapa de los vocabularios, es cuando todo el mundo se levanta y se da una vuelta así sobre su eje, como la Tierra. A ver. Si fuerais americanos lo haríais con mucha más soltura, ¿eh? Muy bien. Es que, vamos, sin una vuelta sobre su eje, los vocabularios no se los come nadie. Vocabularios. Los vocabularios en y para la web. Lo que os decía antes. Hacemos tesauros toda la vida. Bibliotecas, archivos y museos hemos hecho tesauros toda la vida. Pero hasta que a alguien no se le ocurre codificar esto en Scopes o en OWL, no son tesauros para la web. No son reutilizables. Y los hemos permitido reinventar la rueda y copiar un vocabulario sobre otro vocabulario y buscar en la hojita y se dice melocotón, no durazno. Utilice no sé qué. A eso nos hemos dedicado millones de años los bibliotecarios, archiveros y museos. ¿Qué ocurre cuando estos vocabularios los llevamos a la web? Que no solamente estamos creando vocabularios tradicionales, sino que estamos creando, pues, además, lo que se llaman vocabularios de metadatos, conjuntos o formatos o esquemas de metadatos. Además, todo el mundo de la web semántica que desarrolla sus propios vocabularios y ontologías que también le llaman vocabularios. Y además, a este mundo de informáticos, frikis y documentalistas se une también el mundo transversal de la web a través de los microdatos y a través de RDFA.
¿Qué ocurre, por ejemplo, que esta semana se ha aprobado como estándar reconocido de HTML5? Pues que esto es un boom de reconocimiento para los microdatos. Esto es un boom de reconocimiento para los sistemas de búsqueda de carácter general que operan sobre toda la web para la implementación de Schema.org. ¿Qué es Schema.org? Schema.org, ¿cuántos conocéis Schema.org? Que es alumno mío, y los de siempre, ¿no? Vale. Schema.org, al fin y al cabo, para mí es un déjà vu. Schema.org es la resucitación de que los metadatos aplicados a los motores de búsqueda van a hacer una recuperación de información más eficaz. Yo hice mi tesis en el año 98 y se basaba en todo esto, y me encantaba la idea. ¿Qué ocurre? Que el momento en que sabes cómo operan los buscadores y que tienes la fórmula de la Coca-Cola, que no es el algoritmo del PageRank de Google, lo que haces es utilizar tu información para tener más visibilidad. Esto se llama SEO, se llama SEM y le importa mucho a los diseñadores de web. ¿Qué ocurre con Schema.org? Que al fin y al cabo es volver a poner sobre la mesa metadatos de carácter general dirigidos a la generalidad de la web, dirigidos a los buscadores. Y están detrás del proyecto ni más ni menos que los 4 buscadores más grandes del mundo. Bueno, les faltaría añadir el chino. Están Google, Bing, Yahoo y Yandex. Faltaría que se incluyera también Baidu, que sería el 5º buscador más grande del mundo, para que la filosofía de recuperación de información se basase en un esquema. Es una ontología light, podríamos decirle, y además está codificada en RDF con anotaciones, no con RDF puro, pero al fin y al cabo es el intento, una vez más, de crear metadatos para toda la web. ¿Qué ocurre con Schema.org? Que ahora volvemos a los cepillos de dientes. Dice, no, si Schema.org es una idea bárbara, pero tú no sabes. ¿Cuántas veces habéis oído esto? Tú no sabes lo difícil que es mi información. No, es que nosotros, los archiveros, es que nosotros, los de la información médica, es que tenemos unas necesidades que no tenéis con el Dublin Core. Pues ya lo sé, pero bueno, estás perdiendo interoperabilidad tú mismo. Entonces, ¿qué ocurre ahora mismo? Que se están haciendo trabajos en RDFA y trabajos en Schema.org para la comunidad de Learning Object. Es lo que ocurre ahora mismo con el RMI, que incluso desde el Dublin Core lo vamos a potenciar, el RMI, que es, digamos, la verticalización de Schema.org como vocabulario aplicado a los Learning Objects. Y vienen los de OCLC y te dicen, no, es que nosotros vamos a utilizar Schema.org en todo WorldCat, pero vamos a crear un Schema.org/bib para bibliotecas y no sé cuánto. Entonces, volvemos a lo mismo, que en realidad no nos conformamos con tener una ontología para todos. Ninguna ontología presenta la percepción de mundo que tiene una disciplina. Y esto mismo ocurre con los esquemas con E, que es la diferenciación que yo hago, que es lo que llamo de vocabularios orientados al contenido, que serían todos los sistemas de información, todos los vocabularios que permiten en un sistema de información crear un modelo de metadatos específico para un tipo de propiedad. Por ejemplo, yo digo materia, todos los valores posibles que yo puedo poner en esa materia constituyen un esquema con E. Y eso también lo puedo poner en RDF. Y eso también puede hacer una bolita. Entonces ya tenemos otra bolita que la mezclamos con un dataset de registros, pero que ahora mismo comparten un espectro común de link open data. Y esto es un quilombo, que diría un argentino, ¿vale? Porque esa nube implica una heterogeneidad imperiosa que necesita un orden, desde mi punto de vista, de organizar esos conjuntos de datos de una forma que de alguna manera sea realmente útil. No es que yo quiero mi bolita y hay que estar ahí porque yo comparto mis datos. Sí, los comparto, pero ¿para qué? Bueno, estos son los esquemas de contenido. Este es el paradigma que yo os comentaba de los modelos de metadatos, el efecto del cepillo de dientes, que yo tengo distintos ámbitos, tanto desde el ámbito de la gestión como de la creación de los datos, distintos estándares, con distintas utilidades o con distintos usos. Pues bien, el uso más genérico es el de recuperación de información, que es un poco, todos los metadatos surgen con esa iniciativa, pero también tengo estándares de metadatos. Pues por ejemplo, en los años 90, uno de los primeros estándares fueron los PIC, los Platform for Internet Content Selection, que era lo que permitía seleccionar contenidos para niños, etcétera, dentro de la web. Que luego eso se ha convertido a su vez en otro estándar basado en RDF, que implica información del sector público y que permite discriminar la información. Pero bueno, además de estos usos, normalmente es que la información se gestionara por esos silos verticales, esa verticalización de la información aplicada a dominios. Bien, a dominios de contenido, información, por ejemplo, geoespacial,
que tienen su ISO 19115 desde hace muchísimos años y que utilizan ese estándar para definir su información. Y luego viene otro y dice, no, es que yo tengo información geoespacial, pero son todo fotografías. Entonces no me vale los metadatos que tú tienes para un ortofotomapa. Y dices, bueno, venga, vale. Y se hacen su estándar para las imágenes y lo aplican. Entonces, en esta pretensión de dominios, surge en esa esquina, en el año 97, como un pequeño borrador y ahora mismo como un estándar de facto y de hecho además abrazado por la industria, RDF. Y en este panorama vuelve otra vez a volverse a verticalizar todo, o sea, a horizontalizar todo. Cada uno crea su chiringuito y de repente nos volvemos a dar cuenta que lo que necesitamos es un paradigma común de metadatos y volvemos a trabajar en la idea de schema.org. Este es el paradigma de los Link Open Vocabularies, de los vocabularios comunes, donde yo voy a tener no solamente lenguajes para crear esquemas de metadatos con A, esquemas de contenido, formatos, conjuntos de propiedades, sino que además voy a tener la posibilidad de crear en SCOS o en OWL y en todo un conjunto de estándares, vocabularios específicos para definir el contenido de mi disciplina. Por ejemplo, si yo soy un médico, los médicos es muy fácil trabajar con la información médica porque los médicos son muy buenos usuarios. Entonces, todo pasa, ellos hablan en MESH, en Medical Subject Headings. Tú hablas con un médico y te hablan de descriptores, es una maravilla. Pero hay otras disciplinas en las que no tenemos ese descriptores y tenemos que crear y recrear los vocabularios para que estén codificados en el ámbito de la web semántica. Esta es una transparencia que la utilizamos en un paper que escribimos Jane Greenberg y yo hace un par de años, que fue un acto de contrición de decir, bueno, sí, estamos aquí, ahora a todos nos mola poner esta bolita o esta imagen, pero ¿cómo hemos llegado aquí? Pues hemos llegado después de más de 15 años de estándares, después de más de 15 años de idas y venidas, desde que señor tuvo esa idea, que se llamaba web, hasta otros señores que reinterpretando lo que él dice con una tacita en la mano o en un monólogo del TED, pues reinterpretando esto, que es la idea de la web en los años 80, se ha convertido en esto, que es la idea de la web en el año 2012, 2013, 2014 y sigue. Porque yo no sé la próxima versión de la cloud de los datos qué tamaño va a tener, ¿no? Pero en todo esto hay un eje clarísimo que es la normalización, que es algo que no podemos perder de vista, independientemente de que hay otros hitos. Pues, por ejemplo, un vocabulario que se creó en el 2005 simplemente para explicar el proyecto de la web semántica en Europa, ha tenido un impacto brutal. FOAF, Friend of a Friend, que es un vocabulario desde el punto de vista de vocabulario RDF súper sencillo, que yo creo que Dan Brick y Libby Milley cuando lo crearon para explicar qué era RDF. Yo soy Eva, tengo una amiga que se llama Elena, entonces yo tengo un URI que es mi correo electrónico y estoy relacionada con ella, sujeto, propiedad, valor. Era una forma fantástica de explicar RDF, pero eso se ha convertido en un potencial brutal para lo que luego han sido las redes sociales. Por eso digo yo que la web social es posterior a la web semántica, aunque no tenga una expansión hasta mucho más tarde. Y luego ocurre, pues eso, en este mercado de los estándares, ya no estamos hablando solo de estándares, sino hablamos de principios. Y es lo que recoge esta tacita, que es a su vez lo que recoge Tim Berners-Lee, de lo que serían las estrellas para publicar los datos en la web. Que yo os decía que la web era un lugar en el que había que estar, pero ya no de cualquier manera. No vale que yo vendo zapatillas, alpargatas por internet y las vendo con una web que me hizo mi primo y ya está. No. Ahora tengo que cumplir unos estándares, tengo que cumplir una serie de requisitos. Si puedo cumplir la iniciativa de accesibilidad de la web, mejor. Si puedo compartir datos en formato RDF, mejor que los comparta en Excel. No es solo que yo agarro y pongo un PDF. La transparencia, pues sí, la transparencia es publicar el sueldo del rector en un PDF. No, la transparencia es publicar todos los sueldos de todos los funcionarios públicos de toda Europa en RDF y que esos conjuntos de datos desde el punto de vista estadístico puedan reutilizarse y potenciarse para sacar conclusiones. Eso es la transparencia y eso es la reutilización de la información pública. Lo demás es, te enseño un espejito de colores. Pero además, que os decía, no solamente hay que intentar ponerlo, sino que hay que intentar enlazarse con el resto. ¿La biblioteca de Alcobendas tiene que exponer su catálogo en Link Open Data? Pues yo tengo mis dudas, porque igual no. Que es lo que luego os hablaré del efecto martillo, ¿no?, que hablábamos esta mañana. Que cuando uno tiene un martillo en la mano, todos son puntas, ¿no? Tú ves a un niño con un martillo, aunque el martillo sea para jugar, te da la luz, te da la bombilla. Pues estamos un poco así, ¿no? Hay un mandato tácito de que Link Open Data tiene mucho glamour,
de que los estándares son maduros, de que viene Eva Méndez, que lleva 15 años trabajando en esto y que está más convencida que nunca, y venga, pues voy a poner mi catálogo en Link Open Data. Pues igual no es necesario que tu catálogo esté en Link Open Data, porque tus objetivos, tus usuarios y tu finalidad no se corresponde con eso. Creo que cada uno tiene que pensar un poco en ese sentido. Y en estos principios hay claves fundamentales. Una de las claves fundamentales es nombrar las cosas con URI. No solamente es el sujeto, propiedad de valor, que teníamos en la triple general, digamos, de RDF de los 90, sino que en Link Open Data, además, cada uno de los elementos de un triple de datos tiene que estar definido en URI. Buah, esto es para otra vuelta, ¿eh? No, tranquilo. Un URI. Todos conocéis lo que es un URL, ¿no? El HTTP, pipipi. Vale, pues todo objeto que quiera estar no solo en la web, sino para la web, yo puedo poner una foto mía en la web. Estoy en la web, pero no estoy para la web, porque no estoy definida con un URI. Sin embargo, si defino que Eva Méndez es mail2emendez@viv de 3ms, estoy definiendo un URI. Luego yo, como elemento de un triple de datos, soy un URI. ¿Vale? Eso es lo que potencia la capacidad de interlazado. Es lo mismo, yo puedo poner un tesauro en la web, el tesauro Eurovoc, por ejemplo, el tesauro Agrovoc, que es el que utilizo siempre en mis ejemplos, porque además la FAO ha hecho un trabajo, Johannes Kisser ha hecho un trabajo brillante en poner toda la información que tiene la FAO en Link Open Data. Vocabularios, de catálogos, todo en Link Open Data. ¿Qué ocurre? Que yo puedo poner el tesauro en la web, pero lo pongo para la web cuando realmente tengo esa posibilidad de definir esa palabra dentro de un conjunto de un triple de propiedades donde hay un URI. ¿Vale? Otro de los aspectos fundamentales, RDF. ¿Todos sabíais que era RDF antes de llegar aquí? No, la pregunta tiene que ser a la inversa. ¿Quién no sabe, no queda fatal, no canta nadie. ¿Quién sabe qué es RDF? Venga, que si no levantéis la mano no se nota. Vale, bien. Porque claro, yo me pongo que hablar de RDF, me acuerdo una amiga de Derecho que me dice, ¿y eso de RDF que hablas tú tanto qué es? Digo, pues es el estándar de metadatos del consorcio. Y me dice, bueno, ahora tengo 4 dudas, RDF, metadatos, estándar y consorcio. Llega un momento en que tú ves claras las cosas que piensas que todo el mundo entiende. RDF es el metamodelo de metadatos, como yo lo definí en el año 2001, es como un marco, un conjunto de formas de crear vocabularios y de expresar la información que es compatible para la web, para las máquinas, para que consuman información. ¿Vale? Lo que tenemos HTML es, digamos, la cara bonita de la web. Lo que hay RDF es la cara de código, pero no de código del código HTML, sino del código que define o que permite describir en triples los datos y la información que tenemos en la web. Además, lo que tiene de bueno RDF es que es un lenguaje muy flexible, que te permite incluso crear esquemas nuevos o definir lo que ya tienes en un esquema RDF. Pero siempre Tim Berners-Lee decía en su libro de Web in the Web que RDF era lo que permitía su segunda parte del sueño de la web. La primera parte de su sueño era crear la web de documentos, la web tal y como la conocemos. Yo pincho aquí, que es como un poco el libro de Elige tu propia aventura. Si quieres que la princesa se muera, vete a la página 20. Si quieres que la princesa se case con el príncipe, vete a la página 25. Pues es lo mismo. Si quieres seguir este enlace, sigues. Si quieres, ese es el hipertexto. Eso lo ha permitido HTML. Luego se les ha ido la pinza también y han creado HTML5, que es una cosa complejísima y que por fin en Santa Clara el lunes han hecho todas las celebraciones oportunas de que por fin es un estándar. Cuando las previsiones, habiendo empezado el trabajo HTML5 en el año 2008, era que fuera un estándar de facto en 2015, o sea que yo creo que lo han hecho muy bien. Porque crear estándares, al fin y al cabo, es un ejercicio permanente de consenso. ¿Qué tenemos que hacer las bibliotecas, los museos y los archivos? Un ejercicio permanente de consenso para crear un GLAM, que va a ser también por eso una especie también de subgrupo dentro de la web. Esto es un poco lo que permite hacer RDF, pero también es un poco lo vil, ¿no?, de este vocabulario, de este tipo, de este conjunto de formas de expresar la información, que permite hacer declaraciones o statements de cualquier cosa. Entonces, todo el mundo creando declaraciones, statements de RDF es un poco peligroso y hace que la web semántica y hace que Link Open Data como paradigma de información, pues a veces nos dé un poquito de miedo.
Es una cosa bastante compleja y no sabemos si va a ser simplemente el gran reino de la información del siglo XXI o si va a ser solamente una cosa de moda que luego Tim Berners-Lee dentro de 5 años le va a llamar de otra manera. Y va a ser lo mismo, va a ser la web. Siempre va a ser la web. Pero digamos que lo que nos permite es lo que os decía antes, describir que un URI tiene un tipo de propiedad y que ese tipo de propiedad tiene un valor. Pues, por ejemplo, si un libro tiene un traductor y ese traductor tiene un nombre, yo eso puedo expresarlo o con literales, ¿vale? Por ejemplo, en el caso aquí pongo Juan P, o podría poner un URI que definiera Juan P. No me he querido poner muy técnica, tenía un montón de transparencias del workshop del webinar que dio Tom Baker justamente en la FAO. Sabéis que la FAO tiene un grupo de trabajo que se llama AIMS, no sé si lo seguís, es interesantísimo porque hacen webinars de este tipo de cosas gratuitos muy interesantes. Y luego otro de los estándares fundamentales que ha permitido que la web semántica sea algo más que una web más bibliotecaria, como yo decía en el 2004 y sigo diciendo 10 años después, mal que me pese, lo que ha permitido que la web semántica se concrete es justamente Sparkle, que es un lenguaje de consulta. Es un protocolo, pero además es un lenguaje de consulta. Yo me acuerdo cuando yo hacía mi tesis doctoral, que creaba un prototipo, que de aquella no se llamaba así, un perfil de aplicación de metadatos para la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de aquella no me acuerdo cómo le llamé, pero no se llamaba perfil de aplicación, eso lo hemos llamado luego, porque luego RDF tuvo una solidez que te permitía hacer perfiles de aplicación y crear esquemas nuevos, no sé qué, pero yo me acuerdo de aquella época se hablaba de RDF-L o de RQL o algo así, que era una especie de lenguaje de consulta para RDF, pero que no funcionaba ni de cachondeo. Entonces, el hecho de que Sparkle funcione, permita crear puntos de consulta, permita crear, interrogar, por decirlo de alguna forma, la información que está codificada en RDF, es lo que ha hecho que realmente haya una performance y una implicación real en la web semántica. He puesto aquí mi teléfono con la hora como si fuera yo a mirarlo. Me quedan 10 minutos, ¿no? Muy guay. Enlazar con otros recursos, que eso sería como la clave, ¿no? En esa graduación de la web semántica, lo que yo os decía, hay que estar en la web, pero no hay que estar de cualquier manera. Si puedes estar en modelo CSV, mejor que estar en Excel. Si estás en Excel, mejor que estar en PDF. Y si estás en RDF y además tienes una licencia de datos abiertos, CCO, de dominio público, pues ya es la repanocha y te puedes hacer tu bolita. Link Open Data. Mi dataset, Link Open Data. Para que no sé, ya veremos, yo estoy ahí. Que es un poco el momento en el que estamos ahora mismo, en todo el sector GLAM estamos ahí, ¿no? Lo más importante es justamente que podamos relacionar la información. Porque Hispana, un registro de Hispana puede interconectarse con un registro de Europeana. ¿O por qué? Un vocabulario que yo creo en la FAO no puede interrelacionarse con un vocabulario que cree alguien para describir información de carácter medioambiental. Si pueden tener algunos elementos reutilizables. ¿Vale? Esta es un poco la riqueza de enlazar. Y luego, como parte así de rápida para que veáis que la web semántica no es bonita, salvo que hay algunos intentos de visualización muy chulos y muy potentes, en general no es un servicio, son datos expuestos, ¿no? Si accedéis a la colección del British Museum o si accedéis al servicio de Link Data Service de la Library of Congress, estos somos nosotros. Estos son como los bibliotecarios, los archiveros, los museólogos y todo el sector de GLAM entiende que debemos crear servicios dentro de la web semántica. Por ejemplo, el Data Europeana EU, del cual me siento terrible y afortunadamente y felizmente culpable, porque yo creo que fue fruto de uno de los proyectos en los que yo más impacto tuve en Europeana Version 1 y en Europeana Connect, que justamente de ahí salió el piloto y es lo que ha hecho de alguna forma forzar la API, que podríamos estar hablando 3 días de la API de Europeana, pero no es el momento, ni el título de la ponencia, ni la hora del día, ni nada. Pero sí que creo que lo que ha hecho es crear una posibilidad de que un conjunto de datos tan grande como Europeana esté expuesto, sí que genera unas expectativas de recreación o de reutilización del sector cultural.
Y aquí, por ejemplo, un vocabulario de los otros tipos del Link Open Vocabularies, que ahora mismo es una pelota como los demás en la cloud, pero que sí que implica otro tipo distinto de vocabulario y que puede reutilizarse. Por ejemplo, es el caso de BIAF, que sabéis que es el fichero de autoridades de virtual internacional, en el cual participan bibliotecas nacionales de todo el mundo, o CLC, etcétera, y que permite de una forma homogénea y a nivel mundial compartir algo tan complicado como son las autoridades. Existen muchas iniciativas de este tipo, por ejemplo, lo que se hace en el mundo académico, en el mundo de los datos de investigación, con Vivo, no sé si conocéis Vivo, que también es una base de datos de carácter de investigación, que crea un vocabulario para definir investigadores. Y esos investigadores tienen una forma, es lo mismo que un ORCID, sabéis lo que es el ORCID, ¿no? El número que define a los investigadores y que permitan entrelazar la información. Si yo estoy relacionada con un paper que has publicado tú, podemos estar realimentando todo un sistema de información. Bueno, ¿esto se ha tostado? Ah, no, es que he pinchado algo para verlo en tiempo real. No vamos a ver en tiempo real. Bueno, conclusiones. Estamos aquí porque hemos llegado. No hemos llegado a ninguna parte. Yo creo que todavía en la web semántica, hablábamos cuando nos hicieron el programa este de la televisión de Salamanca, y le miro a Pablo porque compartimos cartel y cámara allí. Cuando nos hicieron este programa yo decía que 15 años para hablar de web semántica son muchos años para hablar de la web del futuro. 15 años, un niño así. Eso ya no es la web del futuro, es un señor con patas. Quiero decir, es un tiempo que ya desarrolla una cuestión fundamental. Pero en el fondo estamos aquí porque hemos llegado, porque la idea de la web sigue siendo la misma. Esta que tenéis aquí de fondo, al fin y al cabo no deja de ser la primera versión de la web, la que hizo Tim Berners-Lee manuscrita en el CERN. Y lo que quería llamaros la atención después de toda esta reflexión pseudotécnica, por favor no os durmáis, estos son los vocabularios, qué bonitos son y llevamos mucho tiempo hablando de esto, merece la pena, es un nuevo reino, abrámonos a ello. ¿Qué es el mensaje que os quiero transmitir? ¿Qué necesita el paradigma del Link Open Data de las bibliotecas, archivos, museos y galerías? ¿5? ¿0? 5. Ah, vale. Por un lado, un cambio terminológico, ¿vale? Que llamemos a las cosas de otra manera. Pero sobre todo, lo que necesitamos es un cambio de actitud, ¿vale? Eric Miller, que es una de las personas que más admiro yo en el ámbito de este campo profesional, que trabajó en el Dublin Core muchísimos años y que ahora mismo es el que está liderando desde la empresa Cefeira todo el cambio de BibFrame de la Library of Congress, decía que nos estamos cambiando del cataloging al catalinking. Y es cierto, porque los bibliotecarios ya no nos vamos a dedicar a catalogar solamente, los documentalistas y los museólogos tampoco. RDA como formato estándar, estándar de bibliotecario de toda la vida, RDA es mucho más parecido a RDF que a las reglas de catalogación. Es casi un modelo de datos, no son unas reglas de catalogación. Luego, hay un cambio de actitud necesario. Y esto me recuerda, un segundo, una anécdota, que esto despierta mucho, hazme caso. Cuando yo di un curso y miro para Isabel, y miro para Isabel porque fue a la Biblioteca Nacional de un curso, no sé, creo que fue como en el 2003 o por ahí, sobre web semántica en la Biblioteca Nacional. Y yo, pues ahí con toda mi chapa, mis metadatos, RDF, no era ni siquiera RDF, no era una recomendación, es de febrero de 2004 que recomendación, pero yo ya me tiraba al pisto de que esto iba a ser la bomba y tal. Y viene una señora y me llega al final de la clase y me dice, oye, qué interesante todo esto que cuentas, ¿eh? Dice, pero estoy tan contenta porque yo el año que viene me jubilo. Y me pareció tan brillante, me pareció fantástico decir, a ver, después de todo lo que yo me he aprendido del formato mar, dólar, B, dólar, no sé cuántos, pues yo no quiero saber nada de esto. Otra de las cosas fundamentales que necesita el paradigma del Link Open Data y los GLAM, usar bien las piezas. En realidad esta transparencia la he puesto esta mañana, me he sacado la foto del móvil que la había hecho, porque justo esta mañana se ha publicado la grabación de la conferencia justamente de Eric Miller, que dio el keynote de la conferencia de metadatos en Austin hace un par de semanas. Y, ay, no quería pincharla, pero sí quiero dejarlos de transparencia, ir a la disculpa para meter el enlace. ¿Cómo hay que usar las piezas y dónde estamos? Es una ponencia en inglés, 1 hora, se entiende perfectamente y es fantástico. ¿Por qué necesitamos las bibliotecas, archivos, museos estar en Link Open Data? Porque todo el niño lo hace mamá. Y si todos te tiran por la ventana, ¿tú también? Pues sí. Estamos un poco en esa actitud, ¿vale? Pero en el fondo se ha convertido en el by default de todas las iniciativas de las bibliotecas, archivos y museos. El Museo Pompidou, Manuel Bermés, ahí está dándolo todo, el otro museo, la Biblioteca Nacional, el proyecto de GNOS de mis museos, todo el mundo está en Link Open Data, hay que estar.
No sé para qué, pero hay que estar. Todas las iniciativas internacionales, BigFrame en la Biblioteca del Congreso, CIDOC a través de su modelo de datos, Europeana Data Model, la iniciativa RAM de archivos, el Deep Hub, que es la nueva iniciativa del cambio de paradigma total de las bibliotecas. Todo, incluso Google, que ya cuando lo hace Google es que algo tiene que ver de bueno, todo está en el paradigma del Open Data, luego hay que estar. Y los estándares son maduros. RDF, desde este año, un minuto, vocabularios, bla, 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 bla. Espera, puedo utilizar menos de un minuto. Estos son los elementos que tenemos que utilizar. Permitirme que os recomiendo un libro. Es uno de esos libros que yo me compro, porque es de un amigo, que es buenísimo. Además, el libro es una reflexión crítica y práctica del Link Open Data, que además te permite hacer hasta un curso de refinamiento de datos, de cómo convertir lo que decíamos antes, esa estética imperfecta, limpiar tus datos y luego compartirlos en Link Open Data. Y luego no os convirtáis en el niño con el martillo que decíamos antes. O sea, analizar qué datos tenéis que exponer, qué datos vais a exponer, dimensionar y permanecer siempre en la simplicidad. Y como es de agradecidos, como es de bien nacido ser agradecido, quiero agradecerle a la gente que siempre me inspira en esta presentación. No dejéis de llevaros en la mochila los estándares. Contad conmigo en esas direcciones siempre que queráis. Muchas gracias. Unos minutos de publicidad. Hablando de Link Open Data, este año el Congreso de FESAVID justamente habla de eso, de cultura abierta y conocimiento compartido. Yo soy la presidenta del comité científico, no tengo ningún interés más que el científico en ello, pero espero muchos trabajos de museos. Creo que es una comunidad que tiene mucho que decir, tiene unas colecciones brillantes que exponer en Link Open Data. Nada más, muchas gracias.